92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:25 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio al análisis del tema económico, uno de los que ha estado en debate, incluso en el diálogo con el presidente Lasso de la dirigencia indígena, el precio de los combustibles. Y otro tema pendiente de aprobación, la proforma presupuestaria del 2022, en donde se va a reflejar el plan que tiene el presidente Lasso, porque el 2021 ya venía del anterior gobierno y se ejecutó. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de hoy, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, el economista Vicente Albornoz, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, catedrático de la Universidad Central, Santiago García, y el expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. Bienvenidos. Vicente Albornoz, ¿cómo ve este tema? ¿Cómo superar el precio de los combustibles como un tema emblemático? Ayer se repitió en el diálogo con el presidente el congelamiento de los precios de los combustibles en unas condiciones en el que el precio del petróleo ha rebasado los $70, estamos alrededor de 77, y eso es bueno para el país temporalmente porque le genera más recursos. ¿Cómo afrontar este tema del precio de los combustibles? Buen día. Muy buenos días y un saludo a todos los compañeros del panel, a Víctor Hugo y a Santiago y a usted, Miguel. A ver, yo creo que los ecuatorianos tenemos que tomar conciencia que lo más conveniente para el país es no dar un paso atrás en este tema. Los precios de los combustibles deben igualarse a los niveles internacionales y eso no es un tema de un dogma o de alguna cosa así. Es que simplemente... Voy a hacer una pregunta totalmente retórica, ¿no? ¿Cuánto debería costar la gasolina? Pues lo que la gasolina cueste. Y si es que uno considera que la gasolina y el diésel, cuando están subsidiados, terminan, primero, beneficiando a los más ricos, segundo, beneficiando a los contrabandistas que se los llevan a Colombia y a Perú, tercero, contaminando el medio ambiente, y cuarto, dicen las malas lenguas, hasta beneficiando a los narcos en el sur de Colombia. Entonces, ¿de dónde es eso, verdad? Pero parece que hay alguna evidencia en ese sentido. Cuando uno ve todo eso, lo más lógico, además de que causa un gasto enorme, enorme a la caja fiscal, lo más lógico es reducir estos subsidios a cero y que simplemente, insisto, suena una de esas verdades de perogrullo, la gasolina cueste lo que la gasolina cueste, pues, o sea, no veo por qué tenemos que seguir subsidiando. Más o menos en los últimos 50 años se le ha ido al Ecuador, en valor actual, ¿no? En valor actual, unos 80.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Eso es bastante más plata de lo que tenemos de deuda pública. Es decir, si todo hubiéramos hecho idéntico y no hubiera habido subsidio a los combustibles, habría habido un gasto de 80.000 millones de dólares menos en el último medio siglo. Entonces, me parece a mí clave, absolutamente clave, que eso siga reduciéndose. Yo sé que políticamente es costoso, yo sé que a nadie le gusta ir a la gasolinera y pagar más plata. Al final es cuestión de ver las famosas protestas que hubo de los famosos chalecos amarillos en Francia. ¿Por qué fue? Bueno, fue por un tema conectado, fue porque en Francia también subieron el precio de los combustibles. Ahí fue un tema de ajuste de impuestos, pero en todo caso, uno ve las protestas en todo lado, pueden hacer unas protestas muy grandes, pero no por eso vamos a dejar de implementar una política tan sensata como bajar los subsidios a los combustibles con, con las connotaciones antipáticas que tienen. No es agradable poner gasolina y que, ups, es bastante más que el mes pasado y otra vez más que el mes pasado y otra vez más que el mes pasado. No es agradable, pero me parece a mí necesario. Necesario, pero ¿cómo compensar para que no afecte a la gente de escasos recursos, que ha sido parte del discurso? A ver, habría que ver hasta dónde esto afecta a la gente de escasos recursos. El pasaje del bus ha subido de 25 a 35 en algunas cooperativas y más allá de eso yo no veo ningún efecto directo a la gente de escasos recursos. Yo no creo que haya ningún problema en pensar
en aumentar el bono de desarrollo humano en una cantidad equivalente a lo que le cuesta a una familia promedio los 10 centavos adicionales de pasaje por persona, por bus, por día, podría ser una manera de pensar en hacer más llevadero esto, pero el resto yo no veo que debamos cubrir algo que antes, así, no veo por qué debemos todos los ecuatorianos cubrir para un productor, para un camaronero, para un transportista, cubrir el mayor costo del diésel. Sinceramente no veo por qué debamos hacerlo, y lo digo muy en serio, no creo que tengamos que cambiar un subsidio por otro, a no ser que sea una cosa muy específica para personas de muy bajos ingresos. Bienvenido al economista Santiago García, catedrático, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo afrontar este tema de los combustibles? Por favor, el audio, Santiago. Sí, buenos días, Miguel. Sí, un saludo a Vicente, también a Víctor Hugo, a todos los que nos escuchan, nos ven de este importante medio de comunicación. Primero, permítame decir algo. Yo veo positivo el diálogo de ayer. No soy de las personas que cree que esto ha terminado en tragedia. Hay pronunciamientos políticos, pero los políticos son así. Así que creo que es importantísimo que inauguremos y continuemos con los diálogos sociales con el gobierno. Hoy uno de los planteamientos de la política pública moderna es que la parte del debate con los regulados, con los ciudadanos, y los ciudadanos involucrándonos en la definición de políticas, están hoy en la discusión en las grandes universidades del mundo. Entonces, acá todavía vamos retrasados, ¿no? O sea, el gobierno es el único actor en la política pública y los otros agachamos de la cabeza y hay que hacer lo que dice el gobierno, y viceversa, ¿no? La sociedad se hace a un lado o quiere imponer. Yo creo que es importante el diálogo, Miguel, empiezo diciendo esto, escuchando su panel tan importante que se hizo hace minutos atrás con algunos analistas en la parte política. Ahora, paso directamente a los subsidios. He leído con detenimiento el planteamiento de la CONAIE y claro, lo que plantea definitivamente es quitar el decreto en donde está, ¿no es cierto?, el tema de la fórmula para lo que es la definición de los precios internos de los combustibles. Yo creo que ahí se puede combinar dos principios. Yo creo que es insostenible los subsidios, pero también es insostenible la fórmula. O sea, a Vicente le diría, claro que queremos pagar y hay que pagar el precio, pero el precio real, no el precio internacional. Distingamos dos cosas. El Ecuador es un país petrolero, es un país que produce, importa, hace un poco de derivados, importa derivados, en fin. Yo creo que ahí hay un espacio todavía de debate, Miguel, esa es mi propuesta hoy en la mañana, para llegar a algunos acuerdos. Sí, hoy el precio del Santiago, barril... a ver si nos hace la diferencia entre el precio real y el precio internacional. El precio internacional puedo tomar como referencia el precio internacional en Miami. Y hoy, por ejemplo, el dato que tengo está a $3.40 el galón americano. Entonces hoy estamos igual. Pero resulta que Miami y Quito no es lo mismo, pues, o sea, eso no puede ser que sea, puede ser un punto de referencia, pero no es el gran punto de referencia. El precio, yo lo que creo es que hay que llegar a un precio, como dice Vicente en la segunda parte, dice lo que deba costar en Ecuador, por favor, no en Miami. O sea, es que eso tiene que estar claro y ahí yo creo, sobre todo lo que acabo de expresar, puede ser un punto de discusión dentro de estos diálogos sociales. Y voy a referirme a algo más. Mencioné que la política pública, la sociedad es importante para que esa política pública económica pues tenga mejor asidero y respaldo social. Hay otro principio. Las políticas públicas tienen que contextualizarse en las situaciones que viven los países. ¿Y hoy qué vivimos? Pues simplemente vivimos una crisis económica de larga data. Yo digo una crisis que todo esto se cayó en el 2015 en adelante. No hemos podido, hay fuertes presiones recesivas. Miremos la inflación. El Ecuador es casi el único de América Latina con deflación. Significa que hay no inflación, sino deflación. Y la deflación castiga la inversión. ¿Quién va a invertir si yo sé que todos estos años los precios son negativos? Entonces, Miguel, redondeo la idea. Yo creo que es importante, es una posición la que yo mantengo. Se puede negociar, hay que negociar el tema de los precios y subsidios de los combustibles. Pongamos los conceptos por delante. ¿Hasta dónde están, por ejemplo, hemos pedido a través del Colegio de Economistas sincerar las cifras de los subsidios?
Y uno nos dice una cosa, el gobierno no transparenta y no tenemos el valor real de los subsidios luego de la crisis 2020 y a la actualidad. Creo que se puede hablar en esos términos y decía contextualizar, porque si el precio del combustible va a subir hasta ponerlo al diésel a $3 o a la gasolina súper a 4, eso va en contra de la reactivación económica. ¿Cómo puedo hacer turismo? ¿Cómo me puedo ir a Ambato si el precio de la combustible es a $4 el galón? Esas son las cosas que creo que se pueden discutir y se pueden poner respetando el principio de que los subsidios son insostenibles. Sí creo que debe haber focalización. ¿Para quién? Para el que menos tiene, o sea, y aquí es una mayoría. O sea, ahí ya no coincido mucho con Vicente, se pregunta, yo sí veo con unas letras grandotas, ahí está la gente más pobre, que es mayoría. 40% de los ecuatorianos están afectados por algún grado de pobreza. O es pobreza extrema o es pobreza por ingresos. Y si le subo a por necesidades básicas, esto se va al 60% de ecuatorianos. Eso, Miguel, yo creo que es una propuesta, hay que insistir. Creo que hay brecha de negociación ahí social para una buena política vinculada a los combustibles. Bienvenido al economista Víctor Hugo Albán, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo afrontar el tema de los combustibles? Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo cordial a Vicente y a Santiago. Creo que estamos entre economistas, como decía algún rato Vicente, y tenemos claro, obviamente, nuestros puntos de vista, ¿no? Yo creo que Santiago en esta ocasión tiene razón. No es lo mismo la economía del Ecuador que la economía de Colombia, y peor aún la economía de Estados Unidos. Yo creo que sin ir a extremos, ¿no es cierto?, sin seguir con los ajustes de los precios de los combustibles, sí podría ver cómo se van arreglando para buscar una fórmula que sea más ecuánime para la población ecuatoriana. Porque cierto es que con Vicente más en ocasión hemos visto que se han hecho estudios para ver la incidencia que tiene, por ejemplo, el precio del galón del diésel en un carro grande que lleve mercadería, verduras de la Sierra de la Costa, de la ciudad de La Tacunga, Guayaquil, de la ciudad de Ambato, Guayaquil, de Riobamba, Guayaquil. ¿Cuál es la incidencia? Pero también no es menos cierto que las economías son totalmente diferentes. Santiago hizo una comparación que es sin lugar a dudas la que deben hacer todos los economistas. ¿Cuál es la economía del Ecuador? ¿Cuál es la economía de Estados Unidos? ¿Cuál es la economía de Perú, de Colombia? Y obviamente pues va a tener una incidencia, no solamente en los combustibles, sino en muchos otros precios de otras mercancías, pero en especial, siendo estratégico, los combustibles, porque eso depende de la movilidad, de eso depende del comercio en general. Debemos, digamos, tener una consideración muy especial, y esta debe ser, ¿se va o no se va a una focalización? ¿Qué tipo de focalización debe darse? ¿No? ¿Para quién va a ser el beneficiario de la focalización? Porque ahí, en cambio, Vicente tendría toda la razón, ¿qué incidencia tienen los costos definitivamente en la transportación, en la movilidad, tanto de mercancías como de nosotros las personas? Pero hay que medir la parte económica. La parte económica está totalmente diferenciada, ¿no? Nosotros tenemos una economía, como decía Santiago hace un momento, en que coincidimos, ¿no? ¿Cuál es la pobreza aquí? La pobreza que va, digamos que Santiago dijo 40, yo creo que está en el 44% de acuerdo a las últimas cifras. Y obviamente la pobreza extrema va a 70, ¿no? Entonces, claro, está dicho que de cada 100 ecuatorianos, 70 no tienen trabajo, no tienen empleo. Entonces, de hecho, tenemos nosotros que analizar por ahí. ¿Y esto cómo repercute, digamos, y cómo incide en los precios de los combustibles? Tenemos que ver desde varios aspectos, ¿no es cierto? Uno fundamental, ¿qué incidencia tiene ya en el factor económico de cada familia, de cada institución, de cada sector, ¿no es cierto? Si vamos directamente al sector de la transportación de seres humanos, de la comunidad, va a tener incidencia, porque no ha habido ajustes en el mínimo vital. Entonces, de hecho, si va ajustándose el precio de los combustibles, sí hay repercusión en la movilidad. No ha habido este rato una subida de aranceles en el transporte. Digamos, Vicente decía que subió de 25 a 25 centavos.
Eso es más o menos un 30-40% en términos porcentuales. Pero ¿se justificará de alguna manera que siga subiendo el diésel y que se ponga a precios internacionales a 3.50? Y ahí sí va a haber una incidencia directa, ya digamos, de la parte socioeconómica, porque no ha habido ajustes salariales, no ha habido una indexación a los salarios acorde a los requerimientos que tiene el país. No nos olvidemos que es un país dolarizado y todo lo que pasa es a través de dólares. Por eso la relación que hizo Santiago es muy, muy real. Comparó con Miami, pero también comparemos la economía de Estados Unidos con la economía del Ecuador, el empleo de Estados Unidos y el empleo en el Ecuador. Entonces, de hecho, pues creemos, yo creo personalmente, estudios socioeconómicos que hemos hecho nosotros, nuestro grupo de economistas, que se tiene que revisar, digamos, paulatinamente, tanto los salarios acorde a los subsidios, acorde a las necesidades, y tiene que ir directamente a una focalización, pero muy, muy bien entendida, muy bien estudiada, no digamos a mano asada, sino que tiene que ser real. La fórmula que dejaron poniendo de ajuste a los combustibles no es muy real en nuestra economía, no es muy real a las necesidades que tiene el país, que tenemos los ecuatorianos. Entonces, partiendo de eso, sí impactan en la economía los ajustes mensuales que tienen los combustibles. Le pedimos al economista Víctor Hugo Albán, le vamos a llamar al teléfono para mejorar la señal. Economista Vicente Albornoz, el ejecutivo en las reuniones con los transportistas argumentaba que el peso del diésel era del 7%. Hay otros insumos que inciden mucho más en la transportación. Sin embargo, está pendiente la focalización que el gobierno ha anunciado y también se ha comparado estos precios de otros países como Estados Unidos con el Ecuador. ¿Cómo ve usted ese panorama? Y también quisiera consultarle por el tema de la proforma presupuestaria 2022. A ver, me parece interesante esto de hablar de el precio real y el precio internacional. Interesante, podríamos entrar en una discusión filosófica sobre eso. Pero creo que lo mejor que podría pasarle al Ecuador es liberalizar el mercado de combustibles, que cualquiera pueda comprar combustibles o vender combustibles de cualquier parte, un precio real e internacional al mismo tiempo. Es decir, dejemos que el mercado internacional en el cual hay unas refinerías muy eficientes, que compran el petróleo que más les conviene y que producen gasolina y diésel a precios bastante competitivos, sea el que acabe regulando y definiendo los precios de los combustibles aquí. Ahora, eso no se puede hacer hoy día porque está subsidiado. Y ahí vemos claramente que hay una diferencia entre el precio mercado y el precio subsidiado. Es decir, ahorita el gobierno tiene que inyectarle dinero a los combustibles para que lleguen a los ecuatorianos en el precio en el que están fijados. A ver, veamos el famoso decreto. Ese decreto, y esa es mi teoría, porque todos los involucrados con los cuales he hablado siempre han negado mi teoría, ese decreto es intencionalmente oscuro, porque tiene una manera tan complicada de decir algo tremendamente sencillo. Lo que dice el decreto es que los precios de los combustibles se moverán máximo 5% de un mes a otro, ya sea para arriba o para abajo. Una cuestión bien nublada y turbia de precios internacionales de combustibles y del petróleo está más arriba y se moverá para abajo si es que el precio internacional está más abajo. Entonces, eso no es una fórmula. Eso es una manera de poner en signos matemáticos una idea bastante difusa. No es una fórmula lo que tenemos ahí. Yo me he roto la cabeza varias veces tratando de ver si es que hay alguna fórmula atrás de eso. No la hay. No hay una fórmula. Lo que hay ahí es una decisión de que el precio va a subir 5% si es que está más caro afuera y va a bajar hasta 5% de un mes. Es la fórmula que está en vigencia desde mayo. Y claro,
Había que poner una cosa así en mayo del año pasado, porque las diferencias y las distorsiones eran tan enormes que no importaba qué se ponga, era simplemente ir ajustándose hacia el precio internacional. Y eso ha funcionado sorprendentemente bien. O sea, la reducción de los subsidios ahorita es impresionante. Estamos a un par de meses. Claro, depende cómo se vaya a mover el precio internacional de la gasolina, pero mis cálculos, tratando de entender lo poco que dice esa fórmula como fórmula, que no es una fórmula, insisto, no es una fórmula. Eh, Estamos a un par de meses de que el precio de la gasolina extra deje de subir. Si la extra ya está cerca de la super y la super está totalmente liberalizada, estamos a poco de que la extra deje de subir y el diésel debería acercarse al precio de la extra. Como el diésel arrancó en un nivel más bajo, estamos, si es que nada cambia, en un ceteris paribus bastante heroico, a unos entre 6 y 12 meses de que deje de subir el diésel. ¿Y por qué pongo un rango tan grande? Porque, insisto, esto no es una fórmula como tal. A ver, el objetivo nuestro debería ser ir hacia mercados más eficientes, porque eso es el objetivo de tener un mercado, el ganar eficiencia en la economía. Y lo que tenemos ahorita es un mercado de combustibles de una ineficiencia impresionante. Entonces, a lo que tenemos que movernos es ir hacia mercados más eficientes. Y aquí hay que pensar, ¿y de qué sirve un mercado eficiente? Los mercados eficientes permiten que los países crezcan más, que las economías crezcan más. Fíjense ustedes, han citado Estados Unidos. La economía de Estados Unidos con unos precios de combustibles mucho más altos va a crecer muchísimo más este año, pero yo sé que Estados Unidos no es lo mismo que Ecuador. Pero la economía de Colombia, la economía de Perú, unos precios de combustibles a nivel internacional, con mercados más eficientes, entre muchas otras cosas, van a crecer mucho más que la economía ecuatoriana. Entonces, no podemos seguir soñando en que la economía ecuatoriana va a crecer. Eso no está bien. Insisto, la economía peruana y la colombiana, que no es pues que sean algo que está al otro lado del planeta, están aquí al lado los dos países, tienen mercados más eficientes, tienen economías que han funcionado de manera más eficiente, y eso les permite, no estoy diciendo que sea el combustible, pero el hecho de tener muchos mercados más eficientes, entre esos del mercado de combustibles, permite que los colombianos y los peruanos crezcan mucho más este año y el próximo. Y a pesar de que Perú tuvo el peor COVID del planeta, ya está casi a niveles superiores a lo que estaba antes de la pandemia y va a estar mucho por encima de la pandemia. Entonces, lo que tenemos es que aprovechar esta oportunidad para hacer del Ecuador una economía más eficiente. Y una de las cosas que se necesita para que una economía sea eficiente es que los precios reflejen la escasez. Y esto solo lo lograremos si es que realmente logramos empatar nuestro mercado de combustibles con el mercado de combustibles a nivel internacional y nos olvidamos de subsidiar cosas mucho más deseables, poner más dinero en el bono de desarrollo humano, poner más dinero en subsidiar, en el fondo lo que se hace, la salud, la educación, ese tipo de cosas. Pero seguir subsidiando combustibles me parece que es casi botar un ancla para quedarse atrapados en el pasado. No ver que necesitamos realmente hacerle más eficiente a toda nuestra economía, mercado por mercado, para que podamos crecer más, como están haciendo los países vecinos. Fíjense usted, Colombia con las protestas que tuvo, Perú con el señor Castillo, van a crecer mucho más que este año que el Ecuador. Algo deberíamos aprender de esos países donde los precios de los combustibles son altos, que entre otras cosas tienen mercados eficientes y gracias a eso crecen más. Economista Santiago García, ¿cómo lograr más eficiencia en el mercado? ¿Cómo plantea Vicente Albornoz? El audio, por favor. Sí, apagué mi micrófono para las mascotas ya en la nueva realidad participan en las entrevistas también y estaba haciendo bulla mi mascota. A ver, yo creo que hay que juntarnos más los economistas para discutir. Estos son los temas reales que le afectan a la gente y hay que seguirlo trabajando. No tenemos la verdad absoluta, de lo que yo respeto mucho a Vicente, a Víctor Hugo, en algunas cosas coincidimos, en otras no,
Pero el mensaje que yo daría a los ciudadanos que nos están viendo es, hay espacio para definir una buena política de precios de combustibles, que es el tema que Miguel nos está planteando y la opinión pública está interesada. Por ejemplo, tengo el dato para un poquito, y le diría a Vicente, yo creo que los precios deben ser y los mercados deben ser eficientes, pero también suficientes. Eso es un tema que no nos ponemos de acuerdo con entre algunos economistas que se entiende por suficiencia y no solo eficiencia. No estoy yo en contra de la eficiencia, pero también es la suficiencia, lo necesario para los contextos de los países, como acabé de explicar. Solo doy un dato, Miguel, para redondear. Tengo el dato 2020. El precio promedio de importación 51.85, entregado por el Banco Central, 51.85 por barril. El precio de venta promedio a nivel nacional por barril procesado, 43. Importamos 51 y luego vendemos a 43. Déficit, 400 millones de dólares durante el 2020. Al punto que quiero ir es que estos valores le faltan sumar y restar. ¿Qué le faltan sumar y restar? El Ecuador produce gasolina, produce diésel, produce derivados. Entonces hay que sumar las ventas. Claro, aunque es insuficiente, esta producción ha sido insuficiente. Exacto, siempre creo que sí. Por eso importamos. El dato exacto es que el 70% de nuestras necesidades de combustibles son importados, Miguel. Ahí está el dato. Pero lo que quiero mostrar es que estas fórmulas y estos valores pueden sumarse y restarse. Hay mucho espacio porque al final no hay tiempo para entrar a los detalles y podemos tratar de asignar los recursos de la mejor manera posible. Estoy de acuerdo con Vicente. Pero esto tiene que ser suficiente en el contexto del país. Pobreza, no hay reactivación económica. El gobierno lamentablemente está cayendo en su propia trampa, ¿no? Yo entiendo un funcionario público que sale a decir, pero es que hemos mejorado una locura. Claro que hemos mejorado con respecto al 2020. El 20 era la tragedia, pues. La economía no se enrumba todavía en la reactivación económica. Y eso lo podemos seguir discutiendo. Entonces, el tema de precios de combustibles hay que contextualizar en eso, llegando a la conclusión de que es insostenible los subsidios. Hay que definirlos con claridad su monto, buscar el mecanismo de focalización y adecuarlos a las necesidades del país. Y pongo algo más, hemos hecho con el Colegio Economista de Pichincha un par de foros con los mejores expertos petroleros del Ecuador, ¿sí? Como Carlos Larrea, como alguna gente que está vinculado al tema petrolero. ¿Y cuál es la conclusión que sacamos? La conclusión que sacamos, por ejemplo, como dice Vicente, hay una fórmula mágica ahí. Hemos pedido ayuda a un matemático en la Politécnica Nacional, ni el matemático lo entiende, sinceramente. Pero hay una parte de la fórmula que necesitan un grafólogo para descubrir qué es lo que está escrito ahí. ¿En serio? Un grafólogo, ¿En serio, Vicente? En caligrafía antigua, en serio. Los economistas nos quedamos cortos, te soy sincero, y le pedimos ayuda a un matemático, dijo, verá, doctor, olvídese de esta, no sé qué pasa aquí. Pero hay un precio que es el precio de referencia, el precio de importación o el precio internacional del barril internacional de petróleo. Y entonces los técnicos dicen, pero ¿por qué pones el precio, no es cierto, del precio internacional del barril? Veamos un precio base diferente. Como hoy está a $75 el precio de barril del petróleo internacional y va a seguir subiendo, pues no sería nada descabellado que al finalizar el 2021 los precios sean extremadamente más altos de lo que han venido creciendo en estos últimos 8 meses. Entonces, Miguel, yo lo que quiero insistir, hay espacio, eso se puede definir, revisar. Ahora, si la posición es agarrote, esto se elimina de un solo garrotazo, tampoco estamos de acuerdo. Pero lo otro, el gobierno tiene que provocar esos diálogos en este momento por el tema de subsidios, como acabo de demostrar o de mencionar. Sí hay posibilidades de llegar a acuerdos, de llegar a definiciones en provecho del país. Estoy de acuerdo con Vicente también. ¿Por qué? ¿Por qué al camaronero? ¿Por qué a la gran industria? No sé si eso sea un elemento fundamental, posiblemente en algunas industrias sea un tema prioritario. Bueno, eso definamos bien. El pequeño productor agrícola que usa diésel o gasolina corriente también es otro elemento a considerar en una focalización de subsidios. Entonces, Miguel, yo sigo con esa cantaleta de política pública a debatirse, política pública a encontrar los mejores acuerdos para salir adelante y no ir con posiciones cerradas, como acabo de mostrar, no es tan fácil, hay mucho que se puede ajustar y que nos permita dar un paso hacia adelante. Importante el diálogo, hay que seguir agotándolo, pero con resultados. Respecto del mercados más eficientes, economista Víctor Hugo Albán, ¿cómo lograrlo?
Mire, bueno, realmente lo que nosotros tenemos acá es que tenemos que buscar mecanismos para poder estar de acuerdo con los subsidios, mercados deficientes. ¿Qué son los mercados deficientes? Los que dan más oportunidad, los que nos dan más ventajas, ¿no es cierto? Esos son los mercados deficientes. Y de hecho, pues creo que hemos hecho un análisis esta mañana que es muy importante. No coincidimos a ratos, pero debemos demostrar de que es bueno o no para la economía la eliminación de subsidios o que se mantengan los subsidios. Yo creo que debemos llegar a un punto intermedio. Los economistas debemos ser conciliadores y buscar un punto de equilibrio, porque no podemos dejar de olvidarnos de que un estrato es el que está aventajándose de los subsidios. Un estrato, sea ese alto, medio, el que más bajo está chupando es el pobre, ¿no? Entonces, sí debemos buscar un mecanismo de focalización. Yo coincido tanto con Vicente como con Santiago en que, claro, debemos ser más eficientes y obviamente tenemos que estar suficientes, es decir, tenemos que autoabastecernos porque los valores de los combustibles empiezan a tener repercusión por las importaciones que tenemos. Y de hecho, pues ya hizo un análisis, Santiago, cuáles eran los precios de la compra del barril de petróleo, 51.85 y la venta 46. Ahí ya tenemos una diferencia de casi $10, 9 y algo exactamente. Entonces, de hecho, pues debemos analizar, porque aparentemente no pasa nada con estos análisis, pero la gente está escuchando y tenemos que ser orientadores. No podemos darle la razón al señor Leonidas Diza, que quiere ser un incendiario, pero sí tenemos que buscar fórmulas para que vea cómo se va focalizando a la gente que realmente necesita de un subsidio. Estamos haciendo permanentemente los tres un análisis sobre socioeconomía, cuál es el impacto de la parte social en la economía. Y vemos pues que realmente la gente pobre prevalece y la de extrema pobreza ya tenemos en el Ecuador. ¿Cuál sería el impacto de esto en los combustibles? Y tenemos que ser francos y reales. Hay un impacto, va a subir, van a tener que ajustar precios de transportación y todo, porque la gente ya está preocupándose. Muchos han hecho estudios de costos, ¿no es cierto? El señor Riza nunca pudo justificar lo que es injustificable, el impacto que tiene en la transportación, pero tanto va subiendo que sí va a afectar definitivamente en un momento determinado. Y de hecho, pues hay que nosotros, los economistas, tenemos que estar preparados para dar soluciones. A Vicente, escuché que decía que no hay una fórmula. Hay una polinómica que es muy difícil de entenderla. Santiago dice que han salido matemáticos, inclusive. Nosotros hemos tratado también de entenderles, pero definitivamente es una fórmula que no se le puede entender y no vamos a ponerlo a discutir esta mañana. Pero sí buscar soluciones, porque de nosotros depende recomendar, dar soluciones a que el gobierno nos escuche. Porque si no, quedamos en un bonito diagnóstico todos, ¿no es cierto? Hablamos muy bonito los economistas, pero vemos soluciones. La solución está, busquemos un poco la focalización. En eso Santiago fue claro y dijo, no nos olvidemos de que hay gente que necesita que el combustible sea más focalizado, que tenga cierto precio diferenciado. Sí. Entonces, el que puede pagar y no puede pagar. Sí, lo importante es encontrar soluciones pragmáticas que permitan darle una salida. Quiero agradecer el aporte, la participación y la ilustración que nos han hecho los economistas Vicente Albornoz, Santiago García y Víctor Galván. Muy buen día y seguiremos hablando de estos y otros temas pendientes en la agenda económica del Ecuador. Muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Chao. 8:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Cerramos la revista de Opinión Democracia de este martes 5 de octubre. Les deseamos un feliz martes y en Nexa ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM.
y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta. Incluso si pagas al médico. También acumulas cuando pagas las medicinas, compras muebles y decoración para la casa, si compras tecnología o lo que necesites. Y todas estas millas las puedes canjear por productos, viajes, experiencias y mucho más. Regístrate en